En algún lugar entre los campos de tabaco del este de Carolina y el río Cape Fear, existió una plantación que los registros locales ocultaron deliberadamente durante más de un siglo. Entre 1839 y 1857, 11 hombres desaparecieron de sus cuarteles sin explicación. Las autoridades no registraron nada. Las iglesias permanecieron en silencio. Y en 1856, algo nació en esa casa que hizo que coleccionistas adinerados de 3 estados viajaran en secreto, cargando bolsas de monedas de oro que nunca admitirían en sus libros de contabilidad. La existencia del niño fue documentada en registros de nacimiento falsificados, contratos legales retroactivos y cartas encriptadas entre familias prominentes, todo cuidadosamente escondido hasta que un incendio en un tribunal en 1923 expuso accidentalmente lo que todo un condado había conspirado para enterrar. Antes de continuar con la historia de la plantación Hollowest y el legado de la familia Vance, necesito que hagas algo por mí. Si te fascinan los misterios históricos verdaderos que borran la línea entre hechos documentados y posibilidades aterradoras, presiona el botón de suscribirte ahora mismo. Y quiero saberlo. Deja un comentario diciéndome de qué estado o ciudad estás escuchando. ¿Estás cerca de donde esto ocurrió? Descubrámoslo juntos. Lo que hace este caso particularmente perturbador no es lo que se registró, sino lo que se borró sistemáticamente y por qué toda una comunidad eligió el silencio en lugar de la justicia. La plantación Hollowest se encontraba en 470 acres de suelo, cada vez más agotado en el condado de Duplin, Carolina del Norte, a 7 millas al sur de donde los caminos se bifurcaban hacia Wilmington y Raleigh. Para 1839, la finca que una vez había producido prosperidad para 3 generaciones, se había convertido en un monumento al declive. El tabaco que había enriquecido a la familia Vance en la década de 1790 ya no crecía con el mismo vigor. El suelo, agotado por décadas de cultivo intensivo y la terca negativa a rotar cultivos, producía rendimientos menores cada temporada de cosecha. La casa misma se erguía en 3 pisos, construida con ciprés local y ladrillos cocidos en hornos en la propiedad. Sus ventanas miraban al este hacia el amanecer, una elección deliberada del constructor original, que creía que la luz matutina bendeciría a la familia con prosperidad continua. Pero para cuando Nathaniel Vance heredó la finca en 1829 a los 37 años, esas ventanas reflejaban solo la realidad de rendimientos disminuidos. La pintura se desprendía de las columnas. Varias persianas colgaban en ángulos torcidos, sus bisagras oxidadas por el húmedo aire costero. Los jardines formales que su abuela había mantenido con tanto orgullo se habían rendido a las malezas que crecían hasta la cintura a finales del 1900. En verano, Nathaniel Vance era un hombre cuya apariencia sugería una prosperidad que sus circunstancias ya no respaldaban. Medía justo por debajo de 6 pies de alto, con hombros anchos y manos gruesas de alguien que una vez había realizado trabajo manual, pero que había pasado las últimas 2 décadas evitándolo. Su cabello, aún mayormente oscuro a los 47 años, siempre estaba engominado y peinado con precisión. Vestía abrigos a medida de un sastre de Wilmington, aunque no había pagado las facturas de ese hombre en 3 años. Sus botas eran lustradas cada mañana por Samuel, uno de los pocos hombres esclavizados que aún no había vendido para cubrir deudas. La plantación mantenía a 32 personas esclavizadas en 1839, bajando de 87 solo 5 años antes. Nathaniel los había vendido en grupos. Familias separadas y dispersadas a plantaciones en los condados del este, a molinos textiles en Raleigh, a constructores de barcos en Wilmington, que necesitaban espaldas fuertes para el trabajo pesado. Cada venta proporcionaba alivio temporal de los acreedores, pero nunca suficiente para detener el lento colapso. El banco mercantil en Wilmington tenía hipotecas sobre la tierra y las personas restantes. Los intereses se acumulaban trimestralmente. Nathaniel se había casado 2 veces. Su primera esposa, Catherine, murió en 1829 dando a luz a su tercer hijo, un varón que sobrevivió solo 4 días. Su segunda esposa, Margaret, con quien se casó en 1831, provenía de una familia adinerada de Charleston. Trajo una dote sustancial que estabilizó temporalmente las finanzas de la plantación, y trajo algo más. Tras 2 años de matrimonio, dio a luz a una hija en el invierno de 1827,
La niña, Elizabeth, nació durante una tormenta de hielo que derribó árboles en 3 condados y mató ganado que no encontró refugio. La partera que atendió el parto, una mujer libre de color llamada Ruth Carver, que había asistido nacimientos en todo el condado de Duplin durante 20 años, notó algo mal en horas. Los ojos del bebé no seguían la llama de la vela, no rastreaban movimiento. Cuando Ruth pasó su mano cerca del rostro del bebé, no hubo respuesta. No hubo enfoque instintivo que los recién nacidos sanos mostraban. «Señor Vance», dijo Ruth con cuidado, parada en la puerta del dormitorio donde Margaret yacía exhausta. «La niña no puede ver. Ambos ojos. No es temporal». La respuesta de Nathaniel fue pagar inmediatamente a Ruth el triple de su tarifa habitual y hacerla firmar un documento afirmando que la niña estaba sana y normal en todos los aspectos. Le dijo que si hablaba con alguien sobre la condición de la niña, se aseguraría de que nunca trabajara en el condado otra vez. Y en 1827, una mujer libre de color amenazando la reputación de un hombre blanco podría enfrentar consecuencias mucho peores que el desempleo. Ruth tomó el dinero y firmó el papel con una X porque no podía escribir su nombre. Y nunca habló de ello públicamente otra vez. Margaret Vance duró 18 meses después del nacimiento de Elizabeth, antes de tomar 40 gotas de láudano una tarde de abril, y nunca despertó. La causa oficial de muerte registrada por el Dr. Ephraim Stokes fue fallo respiratorio. Nadie lo cuestionó. Las mujeres morían con suficiente frecuencia como para que otra esposa adinerada, sucumbiendo a una enfermedad sin nombre, atrajera poca atención. Fue enterrada en el lote familiar detrás de la casa bajo una lápida que listaba su nombre, fechas y nada más. Nathaniel crió a Elizabeth en casi total aislamiento. La niña creció confinada principalmente al segundo piso de la casa, en habitaciones donde las ventanas se mantenían cerradas. Aprendió a navegar por tacto y sonido, sus pequeñas manos recorriendo las paredes, sus pasos cautelosos en los pisos de madera. Una mujer llamada Ada, una de las personas esclavizadas que trabajaban en la casa, cuidó de Elizabeth durante sus primeros años. Ada le enseñó a contar, a reconocer voces, a entender el paso del tiempo por las comidas servidas y la temperatura del aire que entraba por las persianas. Para cuando Elizabeth alcanzó los 6 años, Nathaniel había decidido que no sería educada más allá de la alfabetización básica. No contrató tutores. Aprendió a leer por tacto, sus dedos explorando letras en relieve que Ada talló minuciosamente en bloques de madera en secreto, trabajando a la luz de una vela después de terminar sus tareas diarias. El mundo de la niña consistía en 14 habitaciones, un pasillo y un estrecho conjunto de escaleras. Bajaba solo cuando la llamaban. La situación financiera de la plantación empeoraba año tras año. Nathaniel intentó varios esquemas para restaurar la prosperidad. Plantó algodón una temporada, pero el suelo lo rechazó. Invirtió en una operación de trementina, que falló cuando los árboles produjeron resina insuficiente. Intentó criar caballos, pero una enfermedad mató a 7 de sus 12 animales en un solo verano. Para 1838, había vendido casi todo de valor excepto la tierra misma y las personas que la trabajaban. Dejó de asistir a la iglesia en 1837, después de que el ministro, el reverendo Thomas Gaines, sugiriera desde el púlpito que la prosperidad reflejaba el favor de Dios y que la ruina financiera a menudo indicaba fallas morales que requerían examen y arrepentimiento. Nathaniel salió en medio del sermón y nunca regresó, aunque continuó pagando su diezmo anual tarde y en cantidades disminuidas para mantener las apariencias. El aislamiento de Hollow West aumentó a medida que los vecinos dejaban de visitar. En parte esto se debía al deterioro del temperamento de Nathaniel y su tendencia a dominar las conversaciones con elaboradas explicaciones de por qué sus fallos nunca eran su culpa: mala suerte, mal clima, socios deshonestos, trabajadores incompetentes. Pero el aislamiento también provenía de rumores silenciosos sobre el segundo piso cerrado, sobre una niña que algunos habían oído llorar pero nunca visto, sobre por qué Margaret realmente tomó tanto láudano esa tarde de primavera. Para principios de 1839, cuando Elizabeth se acercaba a su adolescencia, Nathaniel pasaba largas horas en su estudio, revisando libros de cuentas que contenían nada más que deudas. El Banco Mercantil en Wilmington había comenzado procedimientos de ejecución hipotecaria. Tenía quizás 18 meses antes de que se apoderaran de todo.
La casa, la tierra, las personas, cada posesión restante. Su hija Elizabeth, ciega e inmatrimoniable por los estándares de su sociedad, representaba nada más que gasto continuo. No heredaría nada porque no habría nada que heredar. Fue durante una de esas largas tardes, revisando documentos y bebiendo whisky que le quemaba la garganta, que Nathaniel descubrió algo en los papeles de su difunto padre. Un precedente legal, un caso de 1791 que involucraba una disputa sobre herencia y clasificaciones de propiedad. El caso giraba en torno a una interpretación técnica de la ley de Carolina del Norte respecto a niños nacidos de madres esclavizadas versus niños nacidos de mujeres libres, y las circunstancias específicas bajo las cuales un niño podría ser reclasificado legalmente, basado en documentación de parentesco. Los detalles eran complejos, llenos de lenguaje legal que Nathaniel tuvo que leer 3 veces antes de entender las implicaciones. Pero una vez que lo comprendió, se formó una idea que era tan monstruosa, tan calculada, que habría parecido imposible si no fuera por las matemáticas desesperadas de la deuda que lo rodeaban. Su hija Elizabeth era libre y blanca por nacimiento, pero si ella diera a luz a un niño, y si la paternidad de ese niño pudiera documentarse de una manera específica, y si ciertos papeles legales se presentaran en una secuencia particular, entonces ese niño podría clasificarse no como su nieto, sino como propiedad de la finca, propiedad valiosa, del tipo que coleccionistas adinerados en todo el sur pagarían sumas extraordinarias por adquirir. En la sociedad antebellum de Carolina del Norte, existía un mercado oculto para personas esclavizadas con características específicas, niños de piel clara, particularmente aquellos con ascendencia europea documentada, comandaban precios premium, se compraban como sirvientes domésticos, como símbolos de estatus, como evidencia de la riqueza y gusto de su dueño. Cuanto más inusuales las circunstancias de su nacimiento, mayor el precio, y un niño nacido de una mujer blanca ciega con parentesco mixto cuidadosamente documentado, tal niño sería lo suficientemente extraordinario para atraer compradores dispuestos a pagar en oro en lugar de pagarés. Nathaniel se sentó en su estudio hasta el amanecer, trabajando en la mecánica legal. Necesitaría documentar todo correctamente. Necesitaría médicos que firmaran los papeles correctos. Necesitaría testigos que pudieran recordar solo lo que se les decía que recordaran. Necesitaría seleccionar a los hombres con cuidado, eligiendo por rasgos que hicieran al niño eventual valioso. Y necesitaría tiempo, varios años para ejecutar el plan antes de que el banco ejecutara la hipoteca. La primera luz de la mañana entró por las ventanas del estudio, iluminando motas de polvo en el aire y el desparramo de documentos legales en su escritorio. Nathaniel Vance tomó su decisión. Salvaría su finca a través del único activo que todos creían worthless. Su hija ciega en el segundo piso, que no tenía idea de la desesperación de su padre, estaba a punto de transformar su futuro de maneras que nunca podría haber imaginado. El cálculo moral de la esclavitud ya había enseñado a hombres como Nathaniel a ver a los seres humanos como propiedad, a valorarlos como mercancías, a calcular su valor en dólares y centavos. Lo que planeaba era simplemente una extensión de esa lógica aplicada a su propia línea de sangre. Era monstruoso, sí, pero en una sociedad construida sobre fundamentos monstruosos, también era, por el razonamiento retorcido de la época, legal, técnicamente legal, lo suficientemente legal como para que con la documentación correcta y el silencio correcto de las personas correctas, pudiera funcionar. Afuera, la mañana rompió sobre los campos agotados de la plantación Hollowest. Las personas esclavizadas emergieron de sus cuarteles para comenzar otro día de labor. Ada subió las escaleras para llevarle el desayuno a Elizabeth, y Nathaniel Vance comenzó a escribir cartas a 3 hombres que sabía que entenderían lo que proponía y por qué. Porque ellos también se ahogaban en deudas, y ellos también habían aprendido a ver oportunidad donde las personas decentes veían solo horror. La conspiración estaba a punto de comenzar. La primera carta que Nathaniel Vance escribió fue al Dr. Ephraim Stokes, el médico que había atendido la muerte de Margaret, y firmado el certificado declarando fallo respiratorio. Stokes mantenía una práctica en Kenansville, la sede del condado donde servía como doctor y forense. Tenía 56 años, recientemente viudo y fuertemente endeudado después de que la enfermedad extendida de su difunta esposa consumiera sus ahorros. Más importante,
Era el único médico en 30 millas que tenía autoridad para firmar certificados de nacimiento, exámenes médicos y certificaciones legales sin escrutinio significativo. La carta estaba redactada con cuidado. Nathaniel escribió sobre necesitar consulta médica respecto al bienestar futuro de su hija, de ciertos arreglos legales que podrían requerir documentación profesional, de compensación que sería generosa y garantizada, independientemente de las otras dificultades financieras de la finca. No especificó detalles. Hombres como Stokes entendían que ciertas conversaciones ocurrían solo en persona, en privado, donde no quedara registro escrito. La segunda carta fue al magistrado Calvin Pritchard, quien presidía asuntos legales en el condado de Duplin, desde una oficina sobre un almacén de tabaco en Kenansville. Pritchard tenía 48 años, ambicioso y frustrado por sus oportunidades limitadas en un condado donde las familias adineradas establecidas controlaban la mayoría de las posiciones de poder real. Había acumulado deudas de juego en Wilmington, deudas debidas a hombres que no aceptaban pagos demorados o asentamientos negociados. Nathaniel sabía de estas deudas porque Pritchard lo había acercado 2 años antes buscando un préstamo, que Nathaniel había rechazado. Ahora esa negativa se convertía en palanca. La carta a Pritchard mencionaba un asunto legal que requería consulta experta respecto a leyes de propiedad y estatutos de herencia, insinuando compensación significativa por servicios prestados. De nuevo sin detalles específicos, solo lo suficiente para asegurar que Pritchard vendría a Hollowest preparado para escuchar. La tercera carta fue a Thomas Harrington, quien operaba una agencia en Wilmington, especializada en la venta de personas esclavizadas. Harrington tenía conexiones en todo el sur, con propietarios de plantaciones en Luisiana que querían sirvientes domésticos de piel clara, con mercaderes adinerados en Charleston, que coleccionaban adquisiciones exóticas, con compradores privados que pagaban precios premium por personas que cumplían criterios específicos. Harrington trabajaba por comisión, tomando el 20% de cada venta, y nunca había sido particular sobre las circunstancias que traían personas a su inventario. Nathaniel había vendido personas esclavizadas a través de Harrington antes. El hombre era discreto, eficiente y motivado enteramente por ganancia. Esta carta fue más directa. Nathaniel escribió que esperaba tener disponible en aproximadamente 2 años una adquisición única que atraería coleccionistas serios. No proporcionó detalles sobre qué hacía única esta adquisición, solo que los compradores interesados deberían cultivarse con antelación y que la eventual venta sería extremadamente rentable para todas las partes involucradas. Los 3 hombres respondieron en 2 semanas. El Dr. Stokes llegó primero, cabalgando a Hollowest en una húmeda tarde de finales de marzo de 1839. Nathaniel lo recibió en el estudio, puertas cerradas, ventanas cerradas a pesar del calor. La conversación duró 3 horas. Cuando Stokes emergió, su rostro estaba pálido, pero llevaba un portafolio de cuero conteniendo papeles que Nathaniel había preparado, precedentes legales, interpretaciones de leyes de propiedad, protocolos de documentación médica. Stokes se fue con una nota promisoria por $500 pagadera al completar ciertos servicios especificados. Firmó el acuerdo sin dudar. El magistrado Pritchard llegó después, llegando después del anochecer para evitar ser visto por demasiada gente. Su reunión con Nathaniel duró más, casi 5 horas, porque los mecanismos legales eran más complejos. Estatutos de clasificación de propiedad, requisitos de documentación, procedimientos de registro, requisitos de tiempo para presentar varios certificados con autoridades del condado y del estado. Pritchard tomó notas extensas. Cuando finalmente se fue bien pasada la medianoche, llevaba copias de los estatutos relevantes y una nota promisoria por $800. También llevaba la promesa explícita de Nathaniel de que esas deudas de juego en Wilmington se liquidarían por completo de las ganancias de la eventual venta. Thomas Harrington no requirió una reunión en persona. Su carta de respuesta, escrita en el lenguaje código cuidadoso de su profesión, indicaba que entendía exactamente lo que se proponía. Tenía 3 compradores potenciales ya en mente. Un propietario de plantación cerca de Baton Rouge, que coleccionaba adquisiciones inusuales. Un mercader de Charleston que operaba un salón privado con sirvientes exóticos. Una familia adinerada de Virginia buscando un tipo particular de símbolo de estatus.
Los tres pagarían entre $3,000 y $5,000 por la adquisición correcta. Harrington's comisión sería del 20% como siempre. Sugirió que Nathaniel comenzara el proceso lo antes posible, ya que las condiciones del mercado eran favorables y se garantizaba discreción. Con sus conspiradores asegurados, Nathaniel se volvió a la parte más delicada de su plan: preparar a Elizabeth. La niña ahora se acercaba a su adolescencia, navegando su prisión del segundo piso con la confianza de una larga práctica. Ada aún cuidaba de ella, trayendo comidas, leyéndole por las noches, ayudándola a bañarse y vestirse. Elizabeth confiaba completamente en Ada. Esa confianza sería esencial. Nathaniel comenzó cambiando la rutina de Elizabeth. En lugar de tomar comidas en su habitación, ahora se requería que bajara a la sala de comedor formal una vez por semana. Estaba aterrorizada al principio. Las escaleras eran un desafío que raramente había intentado. Pero Ada la ayudó, guiándola paso a paso hasta que aprendió la cuenta. 16 pasos abajo. Gira a la izquierda. 12 pasos a la puerta del comedor. Durante estas comidas, Nathaniel le hablaba a Elizabeth sobre el deber y la obligación familiar. Le dijo que la plantación estaba en peligro, que podrían perder todo, que necesitaba entender su rol en preservar su legado. Nunca mencionó detalles específicos, no aún. Simplemente la acostumbró a bajar, a seguir instrucciones, a aceptar que los planes de su padre no estaban sujetos a su comprensión o aprobación. En mayo de 1839, Nathaniel comenzó seleccionando a los hombres. Revisó la población esclavizada de Hollowest, con el cálculo frío de alguien criando ganado para el mercado. Quería características físicas específicas: altura por encima del promedio, rasgos simétricos, tonos de piel más claros si posible, sin defectos físicos obvios o cicatrices. También quería hombres jóvenes, sanos y poco propensos a resistir o intentar escapar después. El primer hombre que seleccionó se llamaba Jacob. Tenía 24 años, alto y fuertemente construido por años de labor en el campo. Su madre había sido parte del hogar cuando el padre de Nathaniel dirigía la plantación. Su padre había sido un capataz blanco que dejó Carolina del Norte antes de que Jacob naciera. La piel de Jacob era varios tonos más clara que la de la mayoría de las otras personas esclavizadas en Hollowest, y sus rasgos sugerían ascendencia mixta. Podía leer y escribir, habilidades prohibidas que Ada le había enseñado en secreto años antes, y trabajaba como jefe de uno de los equipos de campo. Nathaniel movió a Jacob de los cuarteles de campo a una pequeña habitación en el piso bajo de la casa principal, ostensiblemente para entrenarlo como sirviente doméstico. Jacob sospechó inmediatamente. Tales promociones eran raras y usualmente precedían a la venta a otra finca, pero no tenía opción excepto obedecer. Rehusarse significaría castigo inmediato y probable venta de todos modos. El segundo hombre seleccionado fue Daniel, de 19 años, más bajo que Jacob, pero rápido e inteligente. Trabajaba en los establos manejando los pocos caballos restantes y las 2 mulas que tiraban del carro de tabaco. La madre de Daniel había venido de Virginia, vendida al sur cuando su propietario anterior murió. Su padre, según los registros de la plantación, era desconocido, pero sus ojos claros y cabello liso sugerían ascendencia europea en algún lugar de su línea de sangre. El tercero fue Isaac, de 22 años, que trabajaba principalmente en el taller de carpintería, reparando herramientas y edificios. Tenía un don para trabajar con las manos, creando uniones apretadas y superficies lisas que duraban años. Era quieto, observador y cuidadoso, cualidades que hacían que los capataces confiaran en él con tareas importantes, pero también cualidades que lo hacían peligroso, porque observación quieta significaba que entendía mucho más de lo que revelaba. Nathaniel seleccionó a 8 más en las semanas siguientes, rotándolos en varias posiciones alrededor de la casa principal. Algunos trabajaban en la cocina, otros mantenían los jardines. Un hombre llamado Samuel, que había estado con la familia por 30 años, servía como valet personal de Nathaniel. Los 11 fueron aislados del resto de la población esclavizada, alojados por separado, con mejor comida y trabajo más ligero. Las otras personas esclavizadas en Hollowest notaron estos cambios y susurraron sobre ellos por las noches, después de que el labor terminara. Algo estaba pasando en la casa principal. El amo Vance planeaba algo. Los hombres seleccionados eran todos jóvenes, todos fuertes, todos tratados con cuidado inusual.
pero nadie sabía exactamente qué venía, solo que no sería bueno, porque nada que involucrara atención inusual de Nathaniel Vance terminaba bien. Ada sabía más que los hombres. Entendía de fragmentos de conversación oídos y de la manera en que Nathaniel miraba a Elizabeth durante esas cenas semanales que algo terrible se estaba preparando. Intentó una vez preguntar directamente a Nathaniel qué planeaba. Él le dijo que si interfería o hablaba con alguien, cualquiera sobre lo que ocurría en la casa, la vendería inmediatamente a un campamento de Trementina, donde las mujeres esclavizadas típicamente sobrevivían menos de 2 años. Ada estaba en sus 40. Había vivido en Holloway desde joven. La amenaza fue suficiente para asegurar su silencio, aunque no su cooperación. No podía detener lo que venía, pero juró en privado ayudar a Elizabeth a sobrevivir fuera lo que fuera. Para finales de 1843, la arquitectura de la conspiración de Nathaniel estaba completa. El doctor estaba asegurado. El magistrado estaba preparado. El agente tenía compradores listos. La documentación legal existía en borrador, esperando solo fechas y detalles específicos para completarse. Los hombres estaban seleccionados y aislados, y Elizabeth, ahora de 16 años, continuaba sus rutinas en el segundo piso, sin saber que su padre ya había mapeado su futuro, y el futuro de su hijo para pagar sus deudas. Elizabeth cumplió 18 años en el invierno de 1845. Por los estándares de la sociedad antebellum de Carolina del Norte, ahora era mayor de edad, lo suficiente para casarse, lo suficiente para tener hijos, lo suficiente para estar sujeta a la autoridad absoluta de su padre sobre su futuro. El banco mercantil en Wilmington le había dado a Nathaniel hasta enero de 1846 para pagar su deuda acumulada o enfrentar la ejecución hipotecaria. El plazo era ajustado, pero Nathaniel lo juzgó suficiente. En la primavera de 1845, el Dr. Stokes examinó a Elizabeth y certificó que estaba físicamente capaz de embarazo. El examen fue clínico e impersonal. Elizabeth, aislada toda su vida, no tenía marco para entender qué se evaluaba o por qué. Stokes documentó todo y firmó el certificado médico que Nathaniel requería para su documentación legal. Lo que ocurrió durante los meses siguientes en Holloway fue una violación sistemática de la dignidad humana, que el marco legal de la esclavitud hizo posible. Nathaniel ejecutó su plan con precisión fría. Los 11 hombres, uno tras otro, fueron llevados a situaciones que no podían rechazar bajo amenaza de violencia, venta o muerte. Elizabeth, ciega e aislada, no tenía poder para resistir el control de su padre. Ada presenció todo, impotente para intervenir sin enfrentar su propia destrucción. Los detalles de estos meses no necesitan ser explícitos para transmitir su horror. Lo que importa es entender que esto no fue violencia nacida de pasión o ira, fue explotación calculada, documentada y planeada, ejecutada con la eficiencia sistemática de una transacción comercial. Los hombres involucrados fueron víctimas tanto como Elizabeth, forzados a acciones que nunca habrían elegido, amenazados con consecuencias que no podían escapar. Para julio de 1845, el Dr. Stokes confirmó que Elizabeth estaba embarazada. El plan pasó a su siguiente fase: mantener el embarazo, preparar el parto y asegurar que toda la documentación legal estuviera lista para el momento en que el niño llegara. Elizabeth pasó su embarazo en las mismas habitaciones del segundo piso, donde había pasado toda su vida. Ada cuidó de ella, trayendo comidas que la niña apenas tocaba. El cuerpo de Elizabeth cambió de maneras que la aterrorizaban. Movimientos dentro de ella que no entendía, malestar físico, que no tenía contexto para interpretar. Ada intentó explicar, intentó prepararla. Pero ¿cómo preparas a alguien para dar a luz a un niño concebido en tales circunstancias? Nathaniel trató el embarazo como un asunto comercial. El Dr. Stokes visitaba regularmente para asegurar que todo progresara normalmente. Nathaniel correspondía con Thomas Harrington sobre compradores potenciales. El magistrado Pritchard finalizó los documentos legales que clasificarían al niño como propiedad esclavizada desde el nacimiento. La documentación falsificada era elegante en su engaño. Pritchard había creado una historia completa. Elizabeth era en realidad la hija de una mujer esclavizada llamada Sarah, que había trabajado en Holloway años atrás. Nathaniel había adoptado a esta niña por caridad y la había criado en la casa debido a su ceguera. Documentos retroactivos a 1827 respaldaban esta ficción. El certificado de nacimiento real de Elizabeth fue removido de los registros del condado
y reemplazado por la versión falsificada. Ahora legalmente, Elizabeth misma era esclavizada, lo que significaba que su niño nacería en esclavitud automáticamente, independientemente de la paternidad. En noviembre de 1845, algo ocurrió que amenazó con exponer la conspiración. El reverendo Thomas Gaines, el ministro al que Nathaniel había dejado de asistir años antes, decidió visitar Hollowest para verificar a su feligrés descarriado. Nathaniel no había ido a la iglesia en 8 años. El reverendo llegó sin anuncio en una fría tarde. Discutieron teología y asuntos comunitarios en el salón. Luego Gaines mencionó que había oído rumores de que la hija de Nathaniel estaba enferma, y preguntó si podría visitarla para ofrecer oración y consuelo. La mente de Nathaniel corrió. Elizabeth ahora estaba visiblemente embarazada. Si Gaines la veía, surgirían preguntas que no podrían responderse satisfactoriamente. «Mi hija está descansando», dijo Nathaniel con cuidado. «Ha estado enferma. Y el doctor ha ordenado silencio completo, tal vez en otra ocasión». El reverendo Gaines, sintiendo algo mal, presionó gentilmente. Pero Nathaniel se mantuvo firme. El reverendo se fue perturbado, pero no tomó acción inmediata. En una sociedad donde los hombres controlaban sus hogares absolutamente y la interferencia en asuntos familiares se consideraba inapropiada, el malestar de Gaines era insuficiente para desencadenar una investigación. El invierno llegó. El embarazo de Elizabeth entró en sus semanas finales. El doctor Stokes se preparó para el parto con el mismo desapego clínico que había mostrado todo el tiempo. El 4 de marzo de 1846, después de un parto difícil que duró casi 20 horas, Elizabeth dio a luz a un hijo. El niño era saludable, con rasgos que claramente mostraban ascendencia mixta, europea y africana, en proporciones aproximadamente iguales. El infante era exactamente lo que Nathaniel había calculado. Valioso. Elizabeth, exhausta más allá de lo imaginable, preguntó con voz quebrada si podía sostener a su bebé. Nathaniel se negó. El niño fue llevado inmediatamente para documentación. Ada, de pie cerca, sintió algo dentro de ella romperse permanentemente al ver a una madre negada a su hijo recién nacido. El doctor Stokes llevó al infante abajo al estudio donde el magistrado Pritchard esperaba con documentos ya preparados. El certificado de nacimiento fue completado. Niño nacido de Sarah, mujer esclavizada, fallecida, padre desconocido, nacido el 4 de marzo de 1846. Propiedad de Nathaniel Vance. Pritchard firmó y colocó su sello oficial. Stokes agregó su firma como médico asistente. La ficción ahora era hecho legal. El niño recibió el nombre Thomas, sin apellido ya que las personas esclavizadas típicamente no tenían ninguno. Fue colocado con una nodriza, una mujer esclavizada llamada Rebecca, que recientemente había dado a luz ella misma. Elizabeth, recuperándose arriba, a veces podía oír al infante llorar, pero nunca se le permitió acercársele. Nathaniel contactó inmediatamente a Thomas Harrington. La puja comenzó en 3,000 y rápidamente subió. Para finales de marzo, el precio había alcanzado $4,700, más que suficiente para satisfacer la demanda del banco y salvar Hollowest de la ejecución hipotecaria. El comprador que pagó el precio más alto fue Charles Rutledge, un propietario de plantación de fuera de Baton Rouge, Luisiana. Tenía 46 años, rico por producción de azúcar, y conocido en ciertos círculos por coleccionar adquisiciones humanas inusuales para su hogar. Su plantación empleaba a más de 200 personas esclavizadas, y entre ellas había varias docenas que servían como piezas de exhibición más que como laborers de campo. Rutledge tenía un interés particular en niños que pudieran criarse desde la infancia para ser completamente dependientes de él. Se veía como un amo benévolo que daba a sus adquisiciones especiales vidas de relativa comodidad a cambio de su obediencia absoluta. La lógica de la esclavitud había corrompido tan completamente su razonamiento moral que genuinamente pensaba que comprar un infante para criarlo como propiedad exótica era un acto de generosidad. Llegó a Hollowest el 17 de abril de 1846, viajando en un carruaje privado con 2 sirvientes. Nathaniel lo recibió en el salón. Discutieron negocios, rendimientos de cosechas, condiciones del mercado, conocidos mutuos. Solo después de estas amabilidades Rutledge mencionó el propósito real de su visita. «Entiendo que tiene una adquisición inusual disponible», dijo con cuidado. «Sí», confirmó Nathaniel. «Nacido hace 6 semanas.
Saludable, fuerte, buen temperamento. Las circunstancias de su nacimiento lo hacen particularmente valioso. Nathaniel llevó a Rutledge a ver al niño. Thomas yacía en su cuna envuelto en mantas limpias. Rutledge lo examinó con el desapego de alguien evaluando ganado. Notó el tono de piel, los rasgos, la salud general. Preguntó sobre patrones de alimentación, hábitos de sueño, cualquier signo de enfermedad. El certificado de nacimiento indica que la madre está fallecida, dijo Rutledge. ¿Cuáles fueron las circunstancias? Nathaniel explicó que la madre del niño, Sarah, había sido una mujer esclavizada que murió durante el parto, un suceso lo suficientemente común como para no levantar sospechas. Le mostró a Rutledge el certificado de nacimiento firmado por el Dr. Stokes y el magistrado Pritchard. Enfatizó que el niño estaba legalmente clasificado como propiedad esclavizada desde el nacimiento con documentación clara. Lo que Nathaniel no mencionó fue que Elizabeth se recuperaba arriba, que la Sarah muerta era en realidad su hija viva, que toda la documentación era fraude. Rutledge no hizo preguntas que hubieran expuesto estas mentiras porque compradores adinerados comprando adquisiciones inusuales entendían que la discreción era esencial. «$47 tenders», dijo Rutledge. «Pagable en oro hoy si el niño puede viajar inmediatamente». «De acuerdo», dijo Nathaniel sin dudar. La transacción se completó en 2 horas. Los sirvientes de Rutledge contaron monedas de oro, mayormente águilas y dobles águilas pesadas y brillantes. Nathaniel firmó la factura de venta. El magistrado Pritchard, presente para testificar, colocó su sello en el documento. Rebecca, la nodriza, preparó a Thomas para el viaje. Lo envolvió en mantas cálidas y recogió sus pocas posesiones. Se había encariñado con el infante en las 6 semanas que lo había cuidado, pero no tenía poder para resistir esta venta. Besó la frente del bebé una vez antes de entregarlo a los sirvientes de Rutledge. Elizabeth, yaciendo en su habitación arriba, oyó el alboroto de la partida. Caballos, ruedas de carruaje, voces. Ada vino a ella y dijo en voz baja, «Se están llevando al bebé». «¿A dónde?», preguntó Elizabeth. «A Luisiana. Nunca lo verás de nuevo». Elizabeth no había sido permitida sostener a su hijo siquiera una vez. No sabía su nombre. Lo había oído llorar, pero nunca lo había tocado. Nunca lo había alimentado, nunca se le había permitido acercársele. El niño se había ido, y con él se fue cualquier ilusión de que lo que le había ocurrido había sido algo más que una transacción comercial calculada. Nathaniel vio el carruaje de Rutledge desaparecer por el camino. Regresó a su estudio. Abrió la caja fuerte y contó el oro. $4,700, suficiente para satisfacer la demanda del banco con fondos restantes para operaciones. A la mañana siguiente, Nathaniel viajó a Wilmington y pagó la hipoteca por completo. El presidente del banco lo felicitó por encontrar recursos para salvar su finca. La ejecución hipotecaria fue cancelada. Hollowest estaba salvada. Pero la conspiración había dejado demasiados testigos, demasiadas personas que conocían fragmentos de la verdad. Nathaniel entendía que su secreto era solo tan seguro como el silencio de todos los involucrados. Y el silencio, sabía, era difícil de mantener indefinidamente. La primera grieta en la conspiración apareció 8 meses después de la venta, en diciembre de 1846. Isaac, uno de los 11 hombres, intentó acabar con su propia vida. Fue descubierto y detenido antes de lograrlo. Pero el intento en sí señalaba que el peaje psicológico de lo ocurrido se estaba volviendo insostenible. Isaac había sido incapaz de reconciliar lo que había sido forzado a hacer con su existencia continua. Nathaniel lo castigó por el intento y luego lo vendió a una plantación en Virginia. La venta sirvió 2 propósitos: castigo y eliminación de un testigo. Isaac desapareció del condado de Duplin, llevando su conocimiento con él, pero también difundiéndolo en fragmentos susurrados a personas que encontró en su nueva ubicación. Ada permaneció en Hollowest, aún cuidando de Elizabeth, pero su comportamiento cambió. Se volvió retraída, hablando menos, moviéndose por sus deberes mecánicamente. Otras personas esclavizadas lo notaron y preguntaron qué estaba mal, pero Ada no explicaba. El peso de lo que había presenciado, combinado con su incapacidad para prevenirlo o exponerlo, la estaba aplastando día a día. En marzo de 1847, exactamente un año después del nacimiento de Thomas, el estado psicológico de Elizabeth deterioró bruscamente. Había estado en gran parte retraída desde el parto, apenas comiendo, hablando solo en monosílabos, pasando sus días yaciendo en la cama, mirando sin ver al techo.
Ahora comenzó a tener episodios, gritando sin provocación, rechazando comida por días, retirándose tan profundamente en sí misma que Ada temía que nunca regresara. Llamaron al doctor Stokes. La examinó y declaró que sufría de histeria nerviosa, un diagnóstico común para mujeres experimentando distrés severo. Su tratamiento consistió en láudano y confinamiento. Elizabeth fue mantenida sedada por semanas a la vez, existiendo en una niebla que no proporcionaba curación real, solo supresión temporal de síntomas. Nathaniel encontró su condición inconveniente. Requería supervisión constante. Ada ya no podía manejarla sola, así que Nathaniel tuvo que asignar a otra mujer esclavizada para ayudar. La atención adicional significaba más personas conscientes de que algo estaba profundamente mal en el hogar, más testigos potenciales de fragmentos de la verdad. En junio de 1847, el reverendo Gaines hizo otro intento de visitar a Elizabeth. Había estado perturbado por su encuentro anterior y había oído rumores en el pueblo de que la hija estaba gravemente enferma. Esta vez llegó sin anuncio, esperando pillar a Nathaniel desprevenido. Lo logró. Nathaniel estaba fuera en Kenansville por negocios cuando Gaines llegó. Ada respondió la puerta. El reverendo explicó que había venido a ofrecer consuelo espiritual a Elizabeth. Ada, exhausta y desesperada, tomó una decisión que tendría consecuencias. Lo dejó entrar. Gaines subió las escaleras a la habitación de Elizabeth. La encontró yaciendo en la cama, delgada y pálida, ojos abiertos pero sin ver, claramente sufriendo algo mucho más allá de una enfermedad ordinaria. Se sentó junto a ella y hizo preguntas gentiles. Al principio no respondió. Luego lentamente comenzó a hablar. Le contó fragmentos de lo que había ocurrido. No tenía vocabulario claro para describir todo, pero habló de confinamiento, de los planes de su padre, de hombres traídos a su habitación, de embarazo y un niño llevado. La historia salió desarticulada e incompleta, confundida por medicamentos y trauma. Pero Gaines entendió lo suficiente para horrorizarse. Cuando Nathaniel regresó esa noche y descubrió que Gaines había estado en la casa, sintió un miedo frío por primera vez en años. Encontró a Gaines sentado en el salón esperando. «Nathaniel», dijo el reverendo en voz baja, «¿qué has hecho?» «Mi hija está profundamente perturbada», respondió Nathaniel con cuidado. «Sufre de histeria nerviosa. Su mente crea ficciones. El doctor Stokes ha documentado su condición. Cualquier cosa que te haya dicho es producto de la enfermedad, nada más». «No te creo». «Entonces cree al doctor Stokes. Cree al magistrado Pritchard. Cree a cualquiera en este condado que te dirá que mi hija ha estado enferma por años y que sus palabras no pueden confiarse». Gaines se fue esa noche, pero no estaba satisfecho. Comenzó a hacer preguntas en Kenansville. Preguntas discretas sobre la familia Vance, sobre Elizabeth, sobre cualquier evento inusual en Hollowest. Aprendió sobre la casi ejecución hipotecaria del banco mercantil y el pago repentino que salvó la finca. Aprendió que Nathaniel había sido visto con cantidades significativas de oro a principios de 1846. Oyó susurros sobre hombres esclavizados mantenidos aislados en la casa principal por periodos extendidos. Gaines fue al magistrado Pritchard y expresó sus preocupaciones. No acusó a nadie directamente. Sabía que sería peligroso, pero preguntó si había habido algún registro inusual o transferencia de propiedad involucrando la finca Vance recientemente. Pritchard, que tenía cientos de dólares de oro de Nathaniel escondidos en su casa, aseguró al reverendo que todo involucrando a la familia Vance era completamente propio y legalmente documentado. Sugirió que Gaines estaba metiéndose en asuntos que no le concernían y que la indagación continua podría verse como acoso a una familia respetable. La advertencia era clara. Gaines entendió que perseguir el asunto más lo haría enemigos entre la estructura de poder del condado. Era un ministro sin autoridad legal, sin poder investigativo y sin aliados dispuestos a desafiar a hombres como Nathaniel Vance y Calvin Pritchard. Registró sus sospechas en un diario privado, pero no tomó más acción. La conspiración se mantuvo porque todos con poder tenían motivación para protegerla. El doctor Stokes había sido pagado y había firmado documentos que destruirían su licencia médica si se exponían como fraudulentos. El magistrado Pritchard había facilitado fraude y falsificado registros oficiales. Thomas Harrington había negociado la venta y cobrado su comisión. Charles Rutledge
Poseía un niño cuya compra sería investigada si surgieran preguntas sobre la legitimidad de la transacción, y Nathaniel necesitaba que toda la estructura permaneciera oculta para preservar su finca y evitar el enjuiciamiento. Las personas esclavizadas que conocían fragmentos de la verdad no tenían voz. No podían testificar contra hombres blancos en la corte. Su palabra nunca sería creída sobre las declaraciones documentadas de médicos y magistrados. Podían susurrar entre ellos, pero esos susurros se quedaban dentro de su propia comunidad, nunca alcanzando oídos que pudieran actuar sobre la información. Los años pasaron. Elizabeth permaneció confinada en su habitación, medicada y quebrada. Ada envejeció cuidando de ella, llevando la carga de presenciar horror que no podía exponer. Los 11 hombres fueron gradualmente vendidos, dispersados a otras plantaciones donde su conocimiento se desconectó del contexto. Para 1850, Hollow West se había estabilizado financieramente. Los campos de tabaco producían rendimientos modestos. Nathaniel mantenía una pequeña población, esclavizada y mantenía los gastos bajos. Nunca se volvió a casar. Asistía a la iglesia ocasionalmente, manteniendo conexiones sociales necesarias para los negocios. Parecía ser exactamente lo que afirmaba: un viudo gestionando una finca luchadora, cuidando a una hija inválida, haciendo lo mejor bajo circunstancias difíciles. La verdad permaneció enterrada en documentos falsificados, en registros sellados, en el silencio de los conspiradores y la impotencia de las víctimas. Thomas creció en Luisiana, nunca conociendo a su verdadera madre, nunca conociendo las circunstancias de su nacimiento, para siempre clasificado como propiedad, a pesar de ser el nieto de un propietario de plantación adinerado. Justo cuando pensamos que habíamos visto las profundidades de este horror, la verdadera escala de la conspiración solo se haría clara décadas después, cuando un accidente expondría lo que todo un condado había trabajado tan duro para ocultar. Si esta historia te está dando escalofríos y quieres saber cómo este secreto finalmente se reveló, asegúrate de estar suscrito para no perderte la conclusión. Dale like para apoyar contenido que descubre los rincones más oscuros de la historia de América. Y comparte este video con alguien que necesita entender que los monstruos reales a menudo llevan rostros respetables. Descubramos juntos qué pasa cuando la verdad se niega a permanecer enterrada. La verdad podría haberse quedado enterrada para siempre de no ser por un incendio que destruyó el Tribunal del Condado de Duplin en Kenansville el 14 de octubre de 1923, 77 años después del nacimiento de Thomas. El incendio comenzó en una sala de almacenamiento, donde se guardaban registros viejos en gabinetes de madera. Se propagó rápidamente, consumiendo la mayoría del edificio antes de que los bomberos pudieran contenerlo. Mucha de la documentación histórica del condado fue destruida. Durante la limpieza y recuperación, trabajadores clasificando documentos dañados por agua y parcialmente quemados descubrieron algo extraño. 2 certificados de nacimiento para la misma persona, ambos fechados en 1827, ambos afirmando documentar el nacimiento de Elizabeth Vance. Un certificado listaba a sus padres como Nathaniel y Margaret Vance. El otro listaba a su madre como Sarah, mujer esclavizada, fallecida, y su padre como desconocido. El descubrimiento no tenía sentido. ¿Por qué existirían 2 certificados contradictorios para la misma persona? Un historiador local, Harold Jensen, se interesó en el misterio. Comenzó a investigar a la familia Vance, reuniendo registros de propiedad, facturas de venta, documentos fiscales, cualquier información sobreviviente sobre la plantación Hollow West. Jensen descubrió la factura de venta de 1846, documentando la transferencia de un infante nombrado Thomas de Nathaniel Vance a Charles Rutledge de Luisiana. El certificado de nacimiento para este infante listaba a su madre como Sarah, mujer esclavizada, fallecida, el mismo nombre que aparecía en el certificado de nacimiento falso para Elizabeth Vance. A medida que Jensen cavaba más profundo, encontró más inconsistencias, registros médicos firmados por el doctor Ephraim Stokes, que parecían documentar a la misma persona bajo nombres y clasificaciones diferentes. Registros de propiedad presentados por el magistrado Calvin Pritchard, que contenían tiempos sospechosos y lenguaje legal inusual. Cartas entre Nathaniel Vance y Thomas Harrington discutiendo una adquisición en términos que sugerían algo más allá de una transacción normal.
Jensen publicó sus hallazgos en el Duplin County Historical Quarterly en 1924, bajo el título El misterio de la familia Vance, evidencia de fraude documental en registros de propiedad antebellum. Su artículo evitó cuidadosamente hacer acusaciones explícitas. No podía probar qué había ocurrido realmente, solo que los documentos contenían contradicciones, sugiriendo falsificación deliberada. El artículo atrajo atención de otros historiadores e investigadores. Algunos desestimaron el trabajo de Jensen como sobreinterpretación de documentos dañados. Otros argumentaron que había descubierto evidencia de uno de los casos más perturbadores de explotación legal en la historia de Carolina del Norte, un padre vendiendo a su propio nieto deliberadamente clasificando al niño como propiedad esclavizada a través de documentación fraudulenta. Evidencia adicional surgió en los años siguientes. Un diario mantenido por el reverendo Thomas Gaines fue descubierto en un archivo de iglesia en 1931. Contenía entradas describiendo sus visitas a Hollow West, su conversación con Elizabeth, sus sospechas sobre lo ocurrido y su frustración por no poder perseguir el asunto debido a la estructura de poder del condado, protegiendo a Nathaniel Vance. En 1947, un descendiente de Ada localizó una colección de cartas que Ada había escrito tarde en su vida a una amiga. Estas cartas, nunca enviadas, fueron encontradas entre las posesiones de Ada después de su muerte. En ellas describió en detalle doloroso lo que había presenciado en Hollow West, la conspiración, la explotación sistemática, el nacimiento de Thomas, la venta a Charles Rutledge. Escribió: «Presencié un mal que fui impotente para detener, y esa impotencia me ha perseguido todos los días desde entonces. Ese niño nació inocente en un sistema que lo hizo propiedad, y su propio abuelo lo vendió por oro». Estos descubrimientos construyeron un caso circunstancial que los historiadores ahora aceptan, en gran medida como preciso. Nathaniel Vance, enfrentando ruina financiera, orquestó una conspiración involucrando a un médico, un magistrado y un agente para explotar a su hija ciega por ganancia. Usó documentos legales falsificados para clasificar a su niño como propiedad esclavizada, y vendió a ese niño a un comprador de Luisiana por $4,700, usando las ganancias para salvar su plantación de la ejecución hipotecaria. La conspiración tuvo éxito porque explotó el marco legal de la esclavitud, que ya clasificaba a los seres humanos como propiedad y daba a los amos poder casi absoluto sobre ellos. Tuvo éxito porque las personas con autoridad, doctores, magistrados, agentes, estaban motivados por deuda y codicia para participar. Y tuvo éxito porque las víctimas no tenían voz en una sociedad que sistemáticamente les negaba posición legal, credibilidad y poder. Elizabeth Vance murió el 3 de noviembre de 1863 a los 36 años, habiendo pasado los últimos 17 años de su vida confinada en su habitación en Hollow West, fuertemente medicada y psicológicamente destruida. Fue enterrada en el lote familiar sin ceremonia. La causa oficial de muerte fue listada como enfermedad respiratoria, pero las cartas de Ada sugieren que Elizabeth simplemente dejó de comer y beber, eligiendo liberación sobre sufrimiento continuo. Nathaniel Vance sobrevivió hasta 1871, muriendo a los 79 años. Nunca enfrentó consecuencias legales por lo que había hecho. Mantuvo su posición en la comunidad hasta la Guerra Civil, que disruptó la sociedad de plantaciones. Después de la guerra vivió tranquilamente en Hollow West. La finca disminuida pero aún funcionando, fue encontrado muerto en su estudio una mañana de febrero. Una botella de whisky medio vacía a su lado, y libros de cuentas esparcidos en su escritorio, aún calculando ganancias y pérdidas hasta sus momentos finales. El doctor Ephraim Stokes murió en 1854 de un derrame cerebral. El magistrado Calvin Pritchard fue asesinado durante la Guerra Civil en 1864, cuando una unidad de caballería de la Unión asaltó Kenansville. Thomas Harrington continuó su negocio hasta la proclamación de emancipación, después de la cual se declaró en bancarrota y murió en pobreza en 1867. Ada vivió hasta 1882, sobreviviendo lo suficiente para ver el fin de la esclavitud, pero nunca recuperándose del trauma de lo que había presenciado en Hollow West. Sus cartas sugieren que veía su larga vida como castigo más que bendición, forzada a vivir con recuerdos que nunca podía escapar, y conocimiento que había sido impotente para actuar,
De los 11 hombres involucrados en la conspiración como víctimas, los registros sugieren que 9 fueron vendidos a otras plantaciones entre 1846 y 1852. Uno permaneció en Hollow West hasta la Guerra Civil cuando huyó al norte y nunca fue visto de nuevo. Isaac, que intentó acabar con su vida y fue vendido a Virginia, murió allí en 1851 bajo circunstancias registradas solo como accidente. Si fue verdaderamente un accidente o otro intento que tuvo éxito, nadie lo sabe. Charles Rutledge, el comprador de Luisiana, continuó operando su plantación hasta 1863, cuando fuerzas de la Unión la tomaron durante la guerra. El destino de Thomas, el niño que compró en 1846, es desconocido. No existen registros describiendo qué le pasó después de la infancia. Puede haber escapado durante el caos de la guerra civil. Puede haber muerto joven como muchos niños esclavizados. Puede haber vivido una larga vida, eventualmente ganando libertad, nunca conociendo la verdad sobre su nacimiento, o las circunstancias que lo hicieron propiedad en lugar de heredero. La plantación Hollow West aún existe, aunque en ruinas. La casa principal colapsó en los 1950, dejando solo la base de ladrillo y partes de las paredes del primer piso. La tierra es de propiedad privada, usada para cultivo de madera. Grupos locales de preservación han discutido ocasionalmente documentar la historia del sitio, pero la oscuridad de lo que ocurrió allí hace difícil conmemorarlo. La historia de lo que pasó en Hollow West entre 1839 y 1846 representa uno de los casos documentados más perturbadores de cómo el marco legal de la esclavitud podía manipularse para cometer atrocidades que eran técnicamente legales dentro de su contexto histórico. Demuestra cómo sistemas de opresión, una vez establecidos, pueden explotarse de maneras que siguen lógicamente del premisa fundamental de que los seres humanos pueden ser propiedad. También revela la profunda impotencia de las víctimas dentro de tales sistemas. Elizabeth, ciega y aislada, sin posición legal para resistir a su padre. Los 11 hombres esclavizados forzados a acciones que nunca habrían elegido, bajo amenaza de muerte o venta. Ada, presenciando todo pero incapaz de hablar o actuar sin enfrentar destrucción ella misma. Y Thomas, nacido en esclavitud porque la desesperación de su abuelo y las definiciones de la ley intersectaron para negarle la libertad que su ascendencia debería haber garantizado. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado? ¿O crees que aún hay secretos enterrados en el suelo del condado de Duplin? Los documentos descubiertos en 1923 abrieron una ventana a este horror. Pero ¿cuántos casos similares permanecen completamente ocultos? Sus víctimas y perpetradores todos muertos. Sus historias borradas por el tiempo y la destrucción deliberada de evidencia. Deja tu comentario abajo y dime qué piensas. Si encontraste esta investigación histórica convincente y perturbadora, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones, para que nunca te pierdas otro profundo análisis de los secretos más oscuros de América, y comparte este video con alguien que necesita entender que los monstruos reales a menudo llevan rostros respetables. Nos vemos en el próximo video donde desentrañaremos otra pieza de la historia que estaba destinada a permanecer enterrada para siempre.